Buenas tardes. Vamos a hablar del mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos en el tema motores eléctricos de corriente continua. El motor eléctrico de corriente continua dice que es esencialmente una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos. Debido a que son muchos y variados los tipos de motores eléctricos, existen numerosas formas de catalogarlos. A continuación se muestran algunas de las formas más usuales, como por ejemplo su alimentación eléctrica, es decir, si son alimentados con corriente continua o corriente alterna. El número de fases en su alimentación, si son monofásicos o trifásicos. Su sentido de giro, es decir, si su eje gira en sentido horario o en sentido antihorario. Su ventilación. Algunos de estos equipos traen una ventilación incorporada y otros no la traen. La carcasa depende del tipo del lugar donde voy a utilizar el motor. Por ejemplo, un motor con carcasa para trabajar a la intemperie. Las formas de sujeción tienen que ver con las bridas que son para sujetar el motor. El funcionamiento. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil control de posición, torque y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento o disminuya el voltaje, voy a hacer que aumente o disminuya su velocidad, es decir, las RPM. ¿Y qué son las RPM? Las revoluciones por minuto, es decir, las vueltas que va a dar el eje en un minuto. El movimiento giratorio de los motores de corriente continua se basa en el empuje derivado de la repulsión y atracción entre polos magnéticos, creando campos constantes convenientemente orientados en estator y rotor. Se origina un par de fuerzas que obliga a que la armadura, también llamada así al rotor, gire buscando como loca la posición de equilibrio, como se muestra en la imagen 2. Si vemos en la imagen 2, estos que están acá serían los polos que están ubicados en este caso en el estator, y acá adentro tendríamos el rotor, y aquí igual tenemos polo norte y polo sur, y cada vez que un norte con un norte se juntan, vamos a tener una fuerza de repulsión, y cada vez que un norte con un sur se juntan, vamos a tener una fuerza de atracción, y estas fuerzas son las que van haciendo que gire, ¿cierto?, este rotor. Las partes importantes del motor eléctrico de corriente continua son el estator, que es el que crea el campo magnético fijo, al que le llamamos excitación, y en los motores pequeños se consigue con imanes permanentes. Cada vez se construyen imanes más potentes y como consecuencia aparecen en el mercado motores de excitación permanente mayores. Como podemos ver en la imagen número 3, acá tenemos el estator y acá tenemos las bobinas, ¿cierto?, enrolladas en los polos que estarían aquí del motor, lo que va a girar, ¿cierto?, lo que nos genera que podamos tener, ¿cierto?, esta polaridad. También tenemos el rotor, que es llamado armadura y que lleva las bobinas cuyo campo crea junto al estator el par de fuerzas que le hace girar. Acá no se puede observar claramente, pero todo esto que se ve aquí y esto que se ve acá son cables que están enrollados a través de estas ranuras, ¿cierto? Y que serían las bobinas que están dentro del rotor, y que también, ¿cierto?, el rotor es la parte que gira. También tenemos las escobillas, que normalmente son tacos de grafito, como podemos observar aquí, que hacen contacto con el rotor, o sea, cuando está girando el rotor, estas escobillas chocan con ella. Y a medida que este gira, la conexión se conmuta entre una y otras bobinas, y debido a ello se producen chispas que generan calor. Las escobillas se fabrican normalmente de grafito. Esta parte que ustedes pueden ver acá es grafito, entonces al estar en contacto, cuando ya cumplen su vida útil se rompen, por lo tanto hay que cambiarlas. Entonces por eso que se las puse acá. La utilización del motor dice que se utilizan en los casos en que es importante el poder regular continuamente la velocidad del motor. Además se utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar corriente continua, que es el caso de motores accionados por pilas o baterías. Este tipo de motores debe de tener en el rotor y el estator el mismo número de polos y el mismo número de carbones.
ya, importantísimo. Deben tener la misma cantidad de polos. Si yo tengo 2 polos en el estator, también debo tener 2 polos en el rotor. Los tipos de motores de corriente continua pueden ser serie, paralelo o compound. Ahora veamos las tareas. En base al PPT, páginas web y videos que ustedes pueden encontrar en el PowerPoint, hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el motor de corriente continua? Según lo estudiado en el PowerPoint y videos, explica con tus propias palabras el funcionamiento del motor de corriente continua y nombra utilizaciones del motor de corriente continua. Cuando termine esta tarea número 1, debes tomarle una fotografía y enviarla a mi correo a puntoaraya@codenco.cl indicando el módulo, la tarea y su nombre. El plazo de entrega es el viernes 26 de junio a las 17 horas. Y la tarea número 2, también en base al PowerPoint, a las páginas web y videos que aparecen en él, busca y dibuja un esquema del motor eléctrico de corriente continua indicando sus partes. También busca, describe y dibuja esquemas eléctricos de los distintos tipos de motores eléctricos de corriente continua, como los que vimos anteriormente, es decir, para el tipo serie, paralelo y compound. Cuando termines, toma una fotografía de tu desarrollo, incluye tu nombre y envíalo a mi correo a puntoaraya@codenco.cl hasta el día viernes 3 de julio a las 17 horas. Eso es la tarea de mantenimiento. Espero que se encuentren muy bien. Saludos y espero verlos pronto.